Buenos días. Hoy vamos a trabajar uno de los temas que son bien relevantes en esta discusión sobre métodos y técnicas de investigación, considerando eh, la situación actual que tenemos eh, con las opciones tecnológicas, ¿no es cierto?, que podemos enfrentar, y tiene que ver con el archivo vinculado a temas relacionados con inteligencia artificial. Evidentemente, esto es una introducción, es un tema que vamos a ver como taller, digamos, en la Buenos días, discusión. profesor. Sí, buenos días. Voy a comenzar entonces de nuevo. Estaba grabando. Estaba contando que este es un tema que vamos a revisar en clases directamente, digamos, eh, porque es como un taller, digamos, necesitamos no hacerlo así en forma online como ahora, sino que necesitamos trabajarlo con las herramientas que tenemos en la clase, pero esta es una pequeña introducción muy breve sobre el papel que puede jugar la inteligencia artificial en los archivos históricos. Em, Bien, entonces, vamos a comenzar. Em, bueno, aquí no voy a leer toda la presentación, por supuesto, pero tiene que ver justamente con el papel que nos ofrece la inteligencia artificial, o el papel que puede jugar, perdón, en la medida en que nos presenta nuevas herramientas que eventualmente pueden cambiar radicalmente cómo analizamos, interpretamos y comprendemos el pasado. Yo tengo la impresión de que esto es un cambio bastante radical y que estamos ya comenzándolo a ver, digamos. O sea, no es algo para el futuro, probablemente. ¿Mm? Entonces, el objetivo de esta clase es ver o pensar si la inteligencia artificial está impactando los archivos históricos, cómo se forman, cómo se van organizando, cuáles son los beneficios y desafíos que implica la implementación de estas formas de inteligencia artificial en los estudios históricos, y cómo de alguna manera esto puede redefinir la historiografía en el largo plazo. ¿Mm? Esa es un poco la idea. Bueno, veamos algunas definiciones. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Bueno, eso es toda una discusión, digamos, como por ejemplo el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, la toma de decisiones. Y en este contexto, ¿no?, los archivos históricos, ¿no es cierto?, de alguna forma han incorporado la inteligencia artificial de formas distintas. No vamos a discutir en esto por ahora, digamos, eh, respecto a si realmente la inteligencia artificial eh, emula o reemplaza la inteligencia humana. Eso no lo vamos a discutir en esta clase como tal, sino que más bien vamos a ver herramientas que pueden ser aplicadas, porque este es un taller de investigación, pero nunca hay que dejar de lado, evidentemente, y si les interesa yo les puedo pasar bibliografía o pueden buscarla, esta discusión sobre la inteligencia artificial misma. Dentro del curso yo tengo pensado invitar a un colega de filosofía que está trabajando en estos temas, con el cual conversé, digamos, y cuando se pueda, digamos, vamos a tratar de ver que él nos pueda dar una discusión, su impresión, una charla sobre lo que él eh, maneja en filosofía sobre lo que es inteligencia artificial como concepto. Eso no lo vamos a ver en esta clase con tanto detalle, por supuesto, porque estamos más enfocados en las herramientas. Pero como digo, nunca hay que perder de vista el papel que juega en esta idea de lo que entendemos por inteligencia artificial. Bueno, una de las primeras, que ya lo hemos enfrentado ya en la discusión sobre bibliotecas, una de las primeras herramientas tiene que ver con la digitalización y el reconocimiento de texto. En la medida en que los documentos estén digitalizados, por supuesto, esa es la parte previa, tienen que digitalizarse los documentos para que esto pueda transformarse en datos. Las tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres, o OCR, pueden ayudarnos a convertir imágenes de documentos impresos o manuscritos en textos editables. Es decir, el documento que tenemos nosotros, eh, que necesita un estudio paleográfico para leerlo, que todos hemos estudiado en mayor o menor medida cuando estudiamos historia paleografía, eh,
sobre todo para periodos del colonial, se ocupa mucho la paleografía para poder leer los documentos, pero también sirve, digamos, para textos del siglo XIX, todo el periodo anterior a la máquina de escribir, por así decirlo. Eh, bueno, con esta tecnología nosotros podemos transformar, por supuesto, esto no es 100% transportable de una letra a otra, pero podemos transformar lo que son los textos manuscritos, los documentos en textos editables, como si estuvieran escritos en máquina, en Word. ¿Sí? Y esto es, para que esto ocurra, por supuesto, lo primero que hay que hacer es digitalizar los volúmenes de documentos históricos y hacerlos accesibles y que puedan ser buscados, digamos, dentro de los catálogos. Em, entonces, no basta con tener la herramienta, como vamos a ver acá, esta Transcribus, por ejemplo, podría ser una de estas herramientas fue hecha por el financiamiento de la Unión Europea, sino que es necesario que junto con crear las herramientas se digitalicen los archivos, todos los archivos, digamos, que en algún momento puedan estar digitalizados y que puedan ser analizados en línea. Transcribus es una súper herramienta que automáticamente, ¿no es cierto?, transcribe los documentos. Aquí yo le dejé el link, eso lo vamos a ver después en clase porque no lo podemos ver acá, como dije al inicio, esto nos sirve para estudiarse, para mirarse en clases online, que es una herramienta que tenemos que ir mirando cómo funciona. Pero ahí está una foto nada más de la página. Aquí está, retrocedo, aquí está el link, ustedes lo pueden buscar. Cuando ponga la presentación en un curso, ustedes pueden sacar el link de ahí, porque está en hipertexto. Bueno, entonces, cuando volvamos a la clase, vamos a ir probando estas herramientas. Esa es la idea, vamos a ir haciendo algunos trabajos para ir viendo qué tanto funcionan. Eh, se puede probar gratis, de hecho, ¿no es cierto? Está en castellano incluso, como lo ven ahí. O sea, efectivamente puede ser utilizada. Ya. Lo otro es lo que conocemos como minería de datos. Ok. En la medida en que los documentos estén digitalizados, por supuesto, todo eso parte del supuesto que los documentos se digitalicen. Se puede trabajar el análisis semántico de grandes cantidades de texto para identificar patrones, por ejemplo, tendencias y relaciones que no son evidentes a simple vista. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, uno trabaja, creo que lo mencionaba otra vez, historia conceptual, porque la historia conceptual trabaja una palabra en su contexto semántico, y entonces estas herramientas de minería de datos nos permite descubrir, ¿no es cierto?, cómo esa palabra a lo largo del tiempo tiene significados distintos en la medida en que semánticamente, ¿no es cierto?, ocupa un lugar distinto dentro de un texto. Esto es un análisis estadístico, hay que decirlo, como gran parte de los patrones que se buscan, ¿no es cierto?, con estas herramientas. Es decir, lo que hace la máquina en el fondo es estadísticamente buscar una relación semántica dentro de un texto. Por eso no son máquinas que piensen, como lo hemos dicho otras veces, ¿no? Sino que lo que encuentran son recurrencias, son tendencias, son patrones. Y esto nos puede servir a nosotros como historiadores o historiadoras para poder hacer un análisis. Pero lo que antes demoraba mucho tiempo, que uno tenía que revisar texto por texto para ir sacando estos patrones, ahora lo podemos hacer con esta minería de datos de texto con muchos miles de textos, incluso si lo ponemos en esa perspectiva, o cientos, si no son tantos, digamos. Y lo que no reemplaza, evidentemente, las máquinas es el análisis que uno hace. Por eso yo siempre digo y les cuento que esta es una herramienta. Es una herramienta extraordinaria que nos ahorra un trabajo enorme. Es como las calculadoras en el fondo. De pasar de las personas que hacían cálculos a las máquinas, ¿no es cierto? Nos significó un salto
en términos de que las matemáticas eventualmente fueron pensadas de otra manera, probablemente no, pero sí disminuyó enormemente el tiempo del cálculo y nos deja a los seres humanos, digamos, para otras tareas que son más complejas, más que el cálculo mismo. Esto es lo mismo, esto es muy parecido. Es decir, la máquina nos busca los patrones en miles de documentos, cientos de documentos, y nosotros, con nuestra inteligencia humana, podemos establecer cómo esos patrones se pueden entender en los contextos históricos que uno puede estudiar. Ya, para hacer minería de texto, minería de datos, en algunos casos hay que saber un poco de programación. Es un desafío que tenemos los historiadores enfrentados a estos temas y probablemente es algo que ustedes van a tener que enfrentar, ¿no es cierto?, en el futuro como historiadores, como investigadoras digamos, nuestra disciplina. Van a tener que aprender de alguna manera, si se meten en estas cosas, algo de programación o básico para poder hacer este tipo de cosas. No necesariamente que sea programación para hacerlo en algunos casos, porque unos software que lo hacen en sí mismo, digamos, no. Pero muchas veces sí hay que saber algo de programación para ciertos temas, dependiendo de lo que vamos a ver, digamos. El Gale Digital Scholar Lab ofrece herramientas de análisis de texto que permiten a los investigadores mirar estas grandes bases de datos, ¿no es cierto? Buscar temas recurrentes, hacer conexiones entre diferentes fuentes. Aquí yo les dejé el link donde lo pueden revisar. Sí. Entonces, como dije, esta presentación va a estar la voy a poner ahora más tarde en un curso y ustedes pueden buscar la PPT y hacer buscar el link porque están, como dije, para poder ser visto ahí, digamos, y acceder desde ahí a la página. Está en hipertexto. Uy, me fui para atrás. Ya. Aquí tenemos algunos. Uy, estoy mal con esta cosa. Ya. Acá tenemos algunos de los resultados de, por ejemplo, algunos análisis que se hacen de documentos. No lo vamos a entrar en detalle, pero solamente es un ejemplo. Está sacado de la página anterior que les dije. Analizando documentos, ¿no es cierto? Usando medidas estadísticas que permiten, ¿no es cierto?, agrupar datos similares, ¿no es cierto?, entre cada documento. Ahí lo pueden ver o reconociendo, eh, digamos, tendencias, frecuencias, usando el lenguaje natural para procesar la sintaxis, ¿no es cierto?, etcétera. Se puede hacer distintos procesos, desde encontrando clúster en los documentos, desde reconociendo, ¿no es cierto?, eh, agrupaciones, o reconociendo las partes del discurso, del lenguaje. Eh, Nosotros en nuestro proyecto de investigación, uno que estamos sobre temas australes, eh, se está haciendo este trabajo. Es un trabajo largo porque requiere digitalizar mucha información, y si no está digitalizada, sacar la información de los textos, que es otra forma de hacerlo, que es lo que hemos estado haciendo nosotros, sacando citas, seleccionando citas de textos que no están digitalizados y poniendo eso en una base de datos y que se suma a los que ya están digitalizados y se construye una enorme base de datos que en el caso de lo que estamos trabajando, y les puedo contar después, eh, tiene que ver con, con diarios de viaje y relatos sobre la zona austral de Magallanes entre el siglo XVI y el siglo XXI, en el fondo, una enorme base de datos que estamos haciendo, y eso se está construyendo, va a trabajar de esta manera. El proceso de construcción de la base de datos es súper largo, hemos estado más de un año y medio en eso, pero los resultados pueden ser extraordinarios, no sé en realidad, pero eventualmente, pero estamos en esa fase y estamos haciendo algo muy parecido a lo que aparece acá en esta imagen. Yo se los puedo contar después en algún momento. Bien. Otro de los beneficios de la integración de la inteligencia artificial en los archivos históricos, evidentemente, es un acceso y una búsqueda que podría pensarse que una búsqueda mucho más mejorada, o una búsqueda mejorada, ¿no?
uno de los grandes problemas que nosotros tenemos y que tenemos que enfrentar hoy día con la digitalización y el uso de la inteligencia artificial o con la digitalización en sí misma, es cómo acceder a la información. O sea, eh, cómo encontrar lo que uno está buscando, ¿no es cierto?, a partir de los catálogos que nos entregan las instituciones. Eh, los sistemas de búsqueda avanzada ya no solamente incluyen poner digamos, aparte de, por ejemplo, uno puede poner el apellido de un autor o autora, puede poner el título del libro, los temas, el subject, ¿no es cierto?, los temas de, de interés, eh, pero las formas más avanzadas, utilizando inteligencia artificial, esto nos entrega más opciones. Eso es lo que quería decirles. Entrega más opciones que las que estoy diciendo porque hace una búsqueda eh, que va relacionando elementos. Entonces uno tiene que ponerle elementos para que los pueda relacionar. No solamente los que le nombré, sino que algunas palabras claves, eh, algunos conceptos, y eso, ¿no es cierto? La inteligencia artificial busca los patrones para encontrar, ¿no es cierto?, la información. Eh, en eh, algunos archivos, algunas instituciones ya están implementando el uso de los chatbots eh, que permiten, ¿no es cierto?, una asistencia a los investigadores. Al principio estos chatbots son con preguntas frecuentes, como seguramente ustedes los conocen, se utilizan mucho en todas las plataformas que tienen que ver digamos, por ejemplo, con instituciones, pero está asociado con preguntas frecuentes y los chatbots tienen, ¿no es cierto?, están alimentados con esa información, ¿no? Y responden, digamos, las típicas preguntas de dónde buscar las cosas, en fin, en este caso, dónde buscar la información, qué catálogos se pueden ver. Pero también, ¿no es cierto?, estos inteligencia artificial pueden navegar en la base de datos y sugerirnos documentos que pueden ser importantes para nuestro trabajo, incluso sugerirnos nuevas ideas sobre lo que estamos haciendo. Por supuesto, de nosotros depende cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a realizar. Eso no significa que la máquina lo haga por uno. Bueno, lo que tiene que ver con preservación y restauración, ya lo hemos visto para el caso de las bibliotecas, que es un factor importante como las instituciones permiten restaurar documentos, preservar y al digitalizarlo lo hemos visto, ¿no es cierto?, que también es una ayuda porque no hay una manipulación eh, directa del física del documento, sino que se ve de forma digital. Eso ya es una ayuda para que el documento se preserve a lo largo del tiempo o para el futuro más bien. Sino que también hay una restauración utilizando, ¿no es cierto?, inteligencia artificial que permite, por ejemplo, con documentos dañados, permite, eh, digamos, completar lo que falta. Claro, ese complementa, ese proceso, por supuesto, no es 100% fiable, sino que son más bien estadísticos. O sea, según el tipo de información y el tipo de lenguaje que tiene el documento, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial va a elegir las palabras que debieran eventualmente estadísticamente coincidir. Por lo tanto, no es 100% fiable, pero nos da un indicio de lo que eventualmente podría haber estado en ese documento. Eso se está utilizando, como dije, para documentos dañados o documentos que han sufrido procesos de pérdida, digamos, de parte de su material. Eh, hay un ejemplo que pongo acá, ¿no es cierto?, del Archivo General de Indias en España, que está utilizando esto para reconstruir documentos históricos que han sido, como dije, deteriorados sobre la historia colonial. Cuando estemos en clases vamos a buscar por internet estos casos para ver si hay, porque hay algunos, todos estos proyectos a veces tienen explicaciones de de las mismas personas que lo hicieron, para escuchar, digamos, cómo ha sido este proceso. Bueno, uno de los futuros que nos enfrenta a la inteligencia artificial es lo que se llama el análisis multidimensional. Es decir,
combinar textos, imágenes y metadatos para tener una visión de los eventos históricos. El más conocido, que ya lleva varios años, y yo yo conozco hace mucho tiempo, digamos, es el proyecto de Venecia Time Machine, o la máquina del tiempo de Venecia. Al principio comenzó como una digitalización. Aquí sí que tenemos cualquier cantidad de videos que podemos ver después en clase. Luego yo les puedo mandar los links, digamos, para que vayan, eh, vayan viendo. Están en castellano, incluso algunos con subtítulos, para que vayan viendo, digamos, cómo fue este proyecto. Originalmente ese proyecto era digitalizar los archivos de Venecia, porque son archivos cerrados, o sea, ya no recibe más documentación. Y también, ¿no es cierto?, hacer una digitalización y un modelo 3D de los edificios de la ciudad, donde estaban ubicados, ¿no es cierto?, las personas que son nombrados en los documentos, en fin. Y para ello, ¿no es cierto?, combinó los archivos textuales y los visuales para reconstruir la historia de la ciudad en sí misma a lo largo del tiempo. Es una cosa muy extraordinaria. Eh, Creó unas formas especiales de reconocimiento de texto para poder, que ahora se utilizan, digamos, como las que dije anteriormente, para poder transcribir todos los documentos que estaban manuscritos y transformarlos en datos, digamos, en textos legibles, que pueden ser transformados en datos después para hacer análisis. Eh, 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 Utilizando tecnologías 3D también, eh, hizo que los mapas antiguos de cómo era la ciudad, ¿no es cierto?, pudieran ser reconstruidos en imágenes para poder tener una visión del tiempo, cómo ha ido cambiando la ciudad. Eh, Identificó a las personas y también los lugares donde ellas vivían, ¿no es cierto? Uno podría hacer un recuento histórico de familias, donde estuvieron ubicados a lo largo del tiempo, de varios ciclos, digamos, no simplemente un periodo tan corto. Bueno, no voy a eh, seguir hablando de este de este proyecto de Venecia, Máquina del Tiempo, Venice Time Machine, porque creo que es mejor que ustedes lo vean. Ahí está el link que ustedes pueden revisar para ver este proyecto. Casi todo está en inglés ahí, pero hay algunos materiales que están en castellano y ahí hay que buscar algo que a veces tiene subtítulos. En una, yo lo que conozco de esto, que está subtitulado, son un reportaje del canal Arte, del canal francés-alemán, que tiene subtítulo en castellano también. Se puede buscar ahí la información. Bien. Eh, Vamos a ir terminando con algunos elementos que también vimos para el caso de las bibliotecas, que son algunas consideraciones éticas y problemas que nos trae la inteligencia artificial, no solamente la parte positiva que he estado conversando. Evidentemente, los algoritmos de la inteligencia artificial no son infalibles. Y el problema es que la gente, con el uso, tiende a pensar que todo lo contrario, digamos, que siempre son correctos. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos con la tecnología en general, que las personas, o todos, digamos, tendemos a descansar mucho en las herramientas y después dejamos de tener una visión crítica con las herramientas. En este caso con la inteligencia artificial. Los errores en el reconocimiento de textos, la identificación de imágenes, ¿no es cierto?, pueden hacer que tengamos interpretaciones incorrectas. Por tanto, el trabajo del historiador y la historiadora siempre va a ser ahí muy relevante para poder tener una perspectiva que permita evaluar si la información que nos entregan estos algoritmos es correcta o no, o sospechosamente incorrecta, o qué sé yo. No se pueden tomar como un producto infalible. Ya, el problema que nosotros tenemos, y que lo podemos discutir en clases, es que se tiende a pensar que son infalibles. Es muy poderosa la tecnología en nuestras mentes y pareciera que en algún momento nos embauca, ¿no? Entonces, una de las grandes tareas de los historiadores y las historiadoras en el futuro, y ustedes lo van a vivir, si siguen en esto, digamos, eh, probablemente sea cómo enfrentar este tema de los algoritmos y la posibilidad, ¿no es cierto?, de que nos puedan llevar a interpretaciones incorrectas. También los sistemas de reconocimiento de las letras, digamos,
pueden tener dificultades con textos porque la caligrafía varía a lo largo del tiempo y yo lo he probado, de hecho, puede llevarnos ciertos a errores. Yo he probado la caligrafía eh, digo, con textos que tienen una variación caligráfica bastante evidente, eh, y una misma palabra, ¿no es cierto?, escrita una persona con distintas variaciones, en el momento que lo hizo, digamos, qué sé yo, aunque yo sé que es la misma persona que lo escribió, el, el, el algoritmo lo reconoce, esta herramienta lo reconoce como diferente, ¿m? Y le da otra lectura. ¿M? Entonces, esto hay que tenerlo claro y yo creo que no es que dejemos de estudiar paleografía, aunque algunos lo pueden pensar así, sino que con los conocimientos, nosotros utilizamos la herramienta para que esto lo haga muy rápido, lo hace en segundos. Pero con nuestros conocimientos paleográficos uno puede revisar el texto para ver, ¿no es cierto?, contrastar si hay algo que puede haber estado, si nos parece un poco extraño o incorrecto. Sí. Profesor, Sí, tengo una duda. ¿Qué podría ser distinto entre una interpretación incorrecta entre el uso o no de esta herramienta como la inteligencia artificial? Porque uno, no ocupándola, también puede hacer un trabajo cuya interpretación puede ser dudosa, discutida y también incorrecta a la vez. sí, sí, tienes razón, sí, claro, evidentemente sí. Pero yo quería apuntar a otra cosa, quizás no lo expliqué bien. Lo que yo quería apuntar es que el problema que nosotros tenemos con la inteligencia artificial no es que pueda cometer los mismos errores que cometemos nosotros, de interpretación, Ah, por ejemplo. El problema es que nosotros tendamos a pensar que como lo hizo una máquina, es correcto. ya, ya. Ese es el tema, porque el tema más complejo que ustedes tienen que enfrentar, y yo esto lo digo no como algo como una historia futurista, sino que una historia del presente, que tenemos que enfrentar, y ustedes porque son más jóvenes, por eso le digo, lo van a enfrentar más, digamos, en su carrera profesional, mucho más que lo pude haber enfrentado yo, que por edad, digamos. Justamente es el uso masivo de la inteligencia artificial como herramienta de la investigación histórica puede hacer pensar que estas herramientas son infalibles. Y Mm, yo creo que uno de los problemas, o sea, lo que nosotros tenemos que prepararnos a prepararlos a ustedes acá en la universidad, es justamente a pensar en estos temas, en cómo mm, enfrentarnos con esta tecnología. A eso me perfecto. refería. Sí. Y el otro problema de estas tecnologías, por supuesto, es su famosa neutralidad. Eh, los sesgos, cuando buscan datos, cuando buscan información, siempre están presentes. Nosotros también tenemos sesgos, evidentemente, siempre existen los sesgos. En la investigación histórica, uno siempre está enfrentando los propios sesgos porque uno construye un conocimiento que es discutido, ¿no es cierto?, con la comunidad científica, que si funciona bien, si las revistas tienen buenos evaluadores, si los proyectos de investigación tienen buenas evaluaciones, digamos, eh, todos estos secos pueden ser de alguna forma discutidos, enfrentados, eh, incluso, digamos, eh, rechazados, por supuesto, Sí. cuando nos provocan problemas. Nuevamente, el problema es que nosotros pensamos que la inteligencia artificial es neutra. ¿Mm? Eh, entonces, porque pensamos que la tecnología en general es neutra, cosa que tampoco es cierto. Por eso yo digo No, que este es un tema tecnológico. ¿Mm? Y ahí sí. donde tenemos que tener cuidado. ¿Sí? No estoy de acuerdo con lo que dijo. Gracias, profe. Ahora, eh, por ejemplo, nosotros tenemos un super sesgo en nuestra visión historiográfica, que es el sesgo centralista en Chile, que pensamos que cuando hacemos historias de Santiago es la historia nacional. ¿Mm? Es tanto así que la gente dice soy de regiones y nosotros bueno, los que vivimos en Santiago es una región también, la región metropolitana. Entonces, cuando se habla de historia regional, se Mm. habla de cualquier cosa que no sea Santiago, y cuando se habla de historia nacional, se habla de Santiago. Es un sesgo, y ese sesgo se puede repetir en los algoritmos que nosotros alimentamos, porque los algoritmos se alimentan de nuestros propios sesgos y se pueden entrenar principalmente con documentos
que de alguna manera dejen fuera a otros sectores, ¿sí? Que se vinculen a una región, un periodo específico, por ejemplo, y que eso nos dificulte interpretar correctamente documentos de otros contextos culturales e históricos. Por supuesto, como bien lo decías tú, este es un tema que nos ocurre sin las herramientas que estamos hablando, nos ocurre todo el tiempo. ¿Mm? Pero el problema que yo sigo insistiendo, el problema es que la gente va a tender a creerles mucho a estas herramientas. Eso es lo que yo estoy advirtiendo, digamos, que tendemos a confiar mucho en las herramientas. Por lo tanto, podemos pensar que nosotros teníamos sesgos como seres humanos y utilizando herramientas esos sesgos se eliminaron. Y eso es completamente falso. Eh, pero probablemente vamos a pasar por eso, por creerles a estas herramientas más de lo que pueden dar. Bueno, lo otro es la privacidad y la propiedad intelectual, que es un gran tema que se discute hoy día, ¿no es cierto?, que tiene enfrentado Google con la prensa. Por ejemplo, Google nos permite acceder, ¿no es cierto?, a información periodística, pero no paga por los derechos de prensa, ¿no es cierto? Hay pocos países, en Australia, por ejemplo, obligan a Google a pagar, ¿no es cierto?, por la información que saca de la prensa, pero en general no lo hacen. Entonces, con el tema de la propiedad intelectual y la privacidad, nosotros tenemos un problema con la digitalización y el uso de inteligencia artificial. Eh, Sobre todo, ¿no es cierto?, cuando se enfrentan archivos personales o correspondencia privada, que requieren, ¿no es cierto?, como dice ahí, un manejo cuidadoso para proteger la vida de las personas involucradas. Eh, y nosotros, en investigación histórica, tenemos muchísimos resguardos con eso, que son temas éticos también, no solamente de propiedad y de privacidad, también son temas éticos, de ética científica. Cada vez que una persona hace una investigación histórica y entrevista a alguien, tiene que pedirle consentimiento informado, tiene que explicarle exactamente qué es lo que va a hacer la investigación, los datos que va a sacar, digamos, de la información que le dé. Hay todo un manejo ahí, digamos, que tiene que ser autorizado. La facultad nuestra tiene un área de ética y todos los consentimientos informados deben ser firmados también por ellos para hacer una investigación. Y cuando uno manda un artículo a una revista o manda un proyecto de investigación que tiene que ver con datos personales, digamos, con información de personas vivas, que tiene que ser autorizado. ¿Mm? O sea, es un tema que ya se hace hoy día y que eventualmente que la inteligencia artificial o otros sistemas tecnológicos que toman una enorme cantidad de información no lo van a discriminar. Y puede que nosotros estemos incurriendo en problemas que no solamente, como digo, son de propiedad intelectual, sino también son éticos. Eh, Bien, para ir terminando, vamos a ver una mirada a largo plazo, que ni siquiera es tan larga. ¿Cuál sería el futuro de la investigación histórica con la inteligencia artificial? Bueno, imaginemos algunas cosas. Uno podría ser los archivos inteligentes, donde no solo se almacenan documentos, sino que también puedan comprender lo que está almacenado y responder a nuestras consultas. Por lo tanto, podría pasar que más que nosotros buscar en los archivos los fondos que vemos. Por ejemplo, nosotros trabajamos hoy día con los fondos de Marina, con el fondo del Observatorio Astronómico Nacional, nuestro proyecto de investigación actual sobre meteorología, buscando uno por uno cada documento, todos los legajos hasta encontrar la información. Uno podría pensar que en el futuro estos archivos inteligentes harían que uno le pregunte algo a la máquina, digamos, y ella empieza a buscar la información por nosotros en los archivos, según nuestras categorías, según la información que uno nos dé. Mientras más informe y le demos más información le da a la inteligencia artificial, entonces más preciso va a ser esto. Esto significa que antes que pasar todo el periodo de tiempo que nosotros pasamos años revisando uno por uno, legajo por legajo, los archivos de los fondos que trabajamos, tenemos que trabajar mucho en cómo discutir con la máquina para que la máquina lo busque por nosotros y nos dé nuevas ideas de cómo ir encontrando documentación, sugerencias, como dice ahí, conexiones basadas en nuestros patrones de búsqueda. ¿Mm? Eh, por lo tanto, un archivo inteligente podría incluso automáticamente mostrarnos los documentos más relevantes de nuestra investigación
y proponer nuevos hallazgos, actualizaciones. Un poco lo que podemos hacer con el ChatGPT hoy día, utilizándolo como un asistente con el cual podemos discutir, proponer la idea, ¿no es cierto? Y ir discutiendo, eso lo vamos a hacer en clase, creo, espero poder hacerlo, para poder, ¿no es cierto?, no pedir la información a ChatGPT, decirle solamente, sino que discutir con la inteligencia artificial. ¿Mm? Suena como muy futurista esto, ¿eh? Pero ya se puede hacer. También la inteligencia artificial podría eventualmente, ¿no es cierto?, mostrarnos modelos predictivos para ver escenarios alternativos y comprender mejor las dinámicas históricas, por ejemplo, la simulación de eventos históricos bajo diferentes condiciones para evaluar sus posibles resultados. Uno podría, estos modelos predictivos, eh, hacer una historia contrafactual, incluso. Es decir, poner un escenario en el cual un factor X no exista, o un factor, digamos, Y, se haya dado de una manera muy distinta como efectivamente se dio. ¿Mm? Eh, y sobre esa base contrafactual, poder pensar, digamos, el escenario que tuvo que enfrentar y en el momento en que pasó un fenómeno histórico determinado. ¿Mm? Podemos buscar varios ejemplos de esto. Yo sé que esto suena muy futurista, casi science fiction, ciencia ficción, pero eventualmente esto se puede hacer utilizando estos modelos predictivos que son de estadísticos en todo caso. ¿Mm? Eh, lo otro es fomentar la colaboración interdisciplinaria, que es un tema súper complejo que siempre nos enfrentamos en nuestra disciplina, y nosotros en nuestros trabajos lo hemos tenido que enfrentar trabajando con astrónomos, con meteorólogos, por ejemplo, o ingenieros en nuestras investigaciones, y es bien difícil, o sea, es bien complejo ponerse de acuerdo. Eh, para este tipo de trabajo ustedes van a tener que trabajar con científicos de datos, ingenieros de software o otros especialistas, ustedes mismos ser un especialista en software o en datos. ¿Sí? Y esto crea nuevas oportunidades para el estudio de la historia interdisciplinaria, por supuesto. Eh, Desarrollando nuevas metodologías, nuevas herramientas para ampliar, ¿no es cierto?, las fronteras de nuestro conocimiento. Evidentemente, perdón, esto requiere un conocimiento de las otras disciplinas también por parte de nosotros, ¿sí? Como todo conocimiento interdisciplinario. Bien. Voy ya entonces un poquito, a detener la grabación.